Bien, vamos a ver ahora la teoría del desarrollo cognitivo según Jean Piaget. Fijaos que Piaget habla de periodos o estadios que, bueno, pues van a ser, al fin y al cabo, esos periodos o estadios, cortes del desarrollo con una mayor complejidad cada uno de ellos. Es decir, para él, para Piaget, los estadios son cortes del desarrollo que se caracterizan porque se va adquiriendo mayor complejidad de uno a otro estadio. Y básicamente, bueno, pues esa mayor complejidad pues se va a ir dando a través de una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, bueno, le entiende los estadios como, digamos, un orden de sucesiones, es decir, un orden de sucesiones constantes a partir de una secuencia progresiva, a partir de una secuencia de progresión, en donde un estadio no va a aparecer antes de que termine el otro. Es decir, estamos hablando de una progresión en esa secuencia de estadios. Y también muy importante tener presente que esos estadios van a tener, según Piaget, un carácter integrativo. Es decir, las estructuras que se van conformando en un periodo se integran en el periodo siguiente, es decir, son acumulativos. Para Piaget, por tanto, los estadios van a permitir, bueno, pues analizar la inteligencia en un proceso continuo de desarrollo para poder darle una estructura. Es decir, un estadio es una estructura que se basa en, digamos, un proceso de equilibrio. Es decir, una estructura que se basa en un proceso de equilibrio progresivo, donde, digamos, se va a realizar una organización mental, ¿vale? Se va a formar una organización mental del sujeto. Bien, Piaget básicamente lo que viene a decir es que conforme el individuo va avanzando, pues su pensamiento se va a ir caracterizando de una generalización representativa, que es ese estadio. Y él habla de 4 estadios o 4 etapas. La primera es la etapa sensorio-motora, o el estadio sensorio-motor, que va a abarcar de los 0 a los 2 años. Es la primera etapa, la etapa sensorio-motora. La segunda etapa sería la etapa preoperatoria. La preoperatoria, que es la etapa que va a abarcar desde los 2 años a los 7 años. La tercera etapa sería la etapa de las operaciones concretas. Esa etapa de las operaciones concretas va a abarcar desde los 7 hasta los 11 o 12 años. No es algo, digamos, tajante. En torno a los 11 o 12 años sería el final de esa tercera etapa de las operaciones concretas. Que daría paso a la cuarta y última etapa, que sería la etapa de las operaciones abstractas, que iría de esos 11 o 12 años en adelante. Por tanto, esas serían las 4 etapas o los 4 estadios del desarrollo cognitivo según Piaget. La etapa sensorimotora, la etapa preoperatoria, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones abstractas. Vamos a comenzar hablando de la primera de esas etapas, que sería la etapa o el periodo sensorio-motor. Esta primera etapa, la etapa sensorimotora, como hemos dicho, abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Tened presente que, bueno, no es el día que el niño cumple 2 años, sino en torno a los 2 años, ¿vale? Sería la primera etapa, la etapa sensorimotora. ¿Cuál es la característica fundamental de esa primera etapa? Bueno, lo que se va a trabajar es la forma de conocer. Es lo primero que se hace en la etapa sensorimotora, trabajar la forma, lo que será la forma de conocer. Y por tanto, la conformación
del pensamiento. ¿Cómo se va a hacer, cómo se va a formar, cómo se va a construir el pensamiento? Es lo que se hace en esa primera etapa, trabajar las formas de conocer. Es decir, conformar. ¿Cómo se va a conformar el pensamiento? Claro, pues como su propio nombre indica, esa conformación del pensamiento, ese trabajo sobre la forma de conocer, se va a hacer pues a través de los sentidos, a través de moverse, a través de tocar, a través de, en definitiva, de experiencias motoras. El aprendizaje, por tanto, en esa primera etapa depende de experiencias motoras, de experiencias sensoriales, como pueden ser, bueno, tocar, como puede ser moverse, como puede ser, bueno, pues cualquier experiencia que permite, bueno, pues poner en funcionamiento los sentidos. El principal logro al final de esta etapa, de este primer periodo sensorio-motor, sería lo que denominamos, el logro final sería la permanencia del objeto. ¿Qué es eso de la permanencia de objeto? Pues básicamente consiste en, bueno, tener claro por parte del niño que el objeto va a estar ahí independientemente de la persona. Es decir, es cuando al final de esa etapa, el logro principal, que es la permanencia de objeto, es cuando se comprende que los objetos son independientes de la persona y por tanto van a tener una existencia separada de la persona, una existencia permanente independientemente de que esté o no la persona. Y ello va a suponer el inicio de la lógica, es decir, comprender que los objetos están ahí, esté o no esté la persona, va a implicar el inicio de la lógica. Y va a implicar, al final de esa etapa, poder realizar acciones que vayan a ir dirigidas a una meta. Es decir, la permanencia del objeto, una de las principales cuestiones que conlleva es el inicio de la lógica. Porque ya el niño, a partir de ahí además, va a poder realizar acciones dirigidas a una meta concreta. Va a poder hacer acciones encaminadas, dirigidas a una meta concreta. Entonces, esta primera etapa sensoriomotora culmina ahí, es decir, con la permanencia de objeto, que permite el inicio de la lógica. Bien, vamos a ver que esta etapa primera, ese periodo sensoriomotor, comprende a su vez, este primer estadio sensoriomotor, comprende 6 subestadios. Es decir, hay 6 subestadios de la etapa sensoriomotora. Esos subestadios van a ir, como decíamos antes, sucediéndose unos a otros. El primer subestadio, de los 6, sería el subestadio de los reflejos. Los reflejos, pues, irían desde el nacimiento hasta el primer mes. Es un periodo en el que, bueno, pues se va a conformar la inteligencia, se va a iniciar la conformación de la inteligencia. ¿Cómo? A través de reflejos instintivos, como son el reflejo de succión, que le va a permitir, entre otras cosas, sobrevivir, mamar, el reflejo de prensión, el reflejo de fonación, son reflejos con los que se nace, ¿verdad? Y van a adaptar, van a ayudar a la persona a adaptarse al ambiente. Sin ellos, pues probablemente los niños morirían, ¿no? El siguiente subestadio sería el de las reacciones circulares primarias, o también conocido como el de las primeras adaptaciones. Ese periodo de las reacciones circulares primarias abarca desde el primer mes hasta los 4 meses de vida aproximadamente, desde el primer al 4.º mes. Claro, en el subestadio anterior de los reflejos, las acciones eran involuntarias. Y es aquí, en este segundo estadio, donde aparece un concepto clave, que es la voluntariedad. Es decir, hasta ahora
mamar, presionar, fonar, intentar decir, hablar, que obviamente sin conseguirlo, lo que suponía al fin y al cabo un reflejo. Es decir, no había una acción volitiva. Aquí ya aparece una voluntariedad y va a suponer la repetición de unos actos simples. Por ejemplo, bueno, abrir y cerrar los puños sería pues un ejemplo claro, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, bueno, pues va a permitir repetir actos simples para ir después generalizando. El tercer subestadio sería de las reacciones circulares secundarias en este caso. No primarias como la anterior, sino las reacciones circulares secundarias, que abarcaría de los 4 a los 8 meses. ¿Qué supone este segundo subestadio? Pues se van a realizar repetición de acciones por parte del niño, es decir, el niño va a repetir acciones que le resultan interesantes, acciones que le resultan interesantes o que le resultan satisfactorias. Y aunque, digamos, estas acciones van a tener una intención, una intencionalidad, una voluntariedad también, como se hizo en la anterior etapa, no tienen un objetivo claramente. Es decir, son acciones intencionales sin un objetivo. Pero les va a permitir prolongar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, oye, pues mover un sonajero, arrugarle una mantita, ¿no? Después, bueno, pasaríamos al cuarto subestadio, que sería el de la coordinación de esquemas secundarios. Este segundo subestadio de coordinación de esquemas secundarios abarca desde los 8 hasta los 12 meses. Bien, ¿cuál es la característica fundamental de este subestadio? Pues en primer lugar, se va a utilizar y se van a coordinar acciones que se han aprendido previamente con una finalidad muy clara. Es decir, se van a utilizar esas acciones aprendidas con la finalidad de alcanzar un objetivo. Es una diferencia muy importante respecto a la anterior. Es decir, a través del ensayo y el error se va a utilizar esas acciones que hemos aprendido antes para alcanzar ese objetivo, para alcanzar un fin. A continuación, bueno, pues iríamos al siguiente subestadio, el quinto, que sería el de las reacciones circulares terciarias. Es decir, estamos hablando del de las reacciones circulares terciarias, que abarcaría desde los 12 hasta los 18 meses. Podemos afirmar que la principal característica que se da en esta etapa es que el niño va a ser capaz de poner en juego distintas conductas o estrategias de acción, distintas conductas, para poder solucionar problemas. Es decir, va a desarrollar algún comportamiento determinado con la intención de solucionar problemas. Es decir, va a haber una búsqueda a través de acciones intencionales y a partir de experiencia que van a permitir conseguir, bueno, pues un resultado nuevo, ¿no? Y por último estaríamos en la sexta etapa, que sería la de las combinaciones mentales. Esta etapa de las combinaciones mentales, mejor dicho, ese subestadio de las combinaciones mentales, abarca desde los 18 meses hasta los 24 meses. Y aquí aparece un concepto clave, que es el pensamiento simbólico. Es decir, a través del pensamiento simbólico se van a presentar, a través de ese pensamiento simbólico, preconceptos, partiendo de distintas
particularidades que el niño, bueno, pues va a poder pensar en lo que va a suceder. Por tanto, va a poder anticipar las consecuencias. Es decir, el pensamiento simbólico le va a permitir, bueno, pues, como digo, pensar en lo que va a suceder y qué pasa dependiendo de esas acciones, ¿no? Es decir, no va a ser simplemente, bueno, pues, hacer acciones, sino pensar las consecuencias. Por tanto, va a ser capaz de representar acciones que no están en su campo perceptivo, lo cual le va a permitir acceder al juego simbólico. Bien, pasamos a la segunda etapa. Esta sería la etapa preoperatoria, que abarca desde los 2 hasta los 7 años. La etapa preoperatoria, bueno, pues digamos que la etapa o el estadio preoperatorio, se van a presentar las operaciones, es decir, va a permitirnos presentar las operaciones que son, al fin y al cabo, pues acciones que realiza el niño, y que conlleva, sobre todo, pensar en ellas, pensar en esas acciones que hace el niño. Es decir, pensar en ellas más que realizarlas de forma literal. Es decir, implica pensar en las acciones. Hay que tener también presente que este es un periodo, es un estadio en el que todavía no se dominan las operaciones mentales lógicas y, por tanto, es decir, no dominan las operaciones mentales lógicas y, por tanto, bueno, pues se presenta, digamos, el simbolismo no verbal a sensorio-motriz, es decir, un simbolismo no verbal a sensorio-motriz, donde se va a poder integrar un objeto o un esquema de acción. Es fundamental tener presente que se va a poder integrar un objeto o un esquema de acción como un sustituto. ¿Qué queremos decir con que se va a poder integrar un objeto, que se va a poder integrar un esquema de acción como un sustituto? Bueno, pues básicamente, pues que un objeto, por ejemplo, un palo de una escoba, se va a poder integrar dentro de una acción, como por ejemplo puede ser un juego, como si fuera pues un caballo. Es decir, un objeto como es un palo de una escoba va a, digamos, representar un sustituto, en este caso lo que no está, que es un caballo. ¿De acuerdo? Se va a integrar un objeto en un esquema de acción, como un sustituto, como puede ser un palo sustituyendo a un caballo. Al fin y al cabo, pues, digamos que estamos en periodos también simbólicos, ¿no? Y esta etapa preoperatoria tiene dos subetapas. Una primera que se denominaría pensamiento simbólico y preconceptual, que abarcaría desde los 2 a los 4 años, es decir, la etapa del pensamiento simbólico y preconceptual abarca de los 2 a los 4 años, que básicamente, bueno, pues va a suponer, entre otras cosas, una mayor intensidad en esa función simbólica, apareciendo conceptos clave como son la imagen que pueda ser evocada, apareciendo el concepto, apareciendo como un esquema verbal, ¿no?, que va a representar una generalidad, apareciendo conceptos como cuestiones como el símbolo y apareciendo el significante y el significado. Y la segunda subetapa sería la del pensamiento intuitivo. Esa subetapa del pensamiento intuitivo abarcaría desde los 4 hasta los 7 años. Y entre otras cosas, bueno, pues esta subetapa va a permitir que, partiendo de las distintas relaciones representativas que va a realizar el niño, se va a pasar desde la
preconceptualización a, digamos, a acercarse a las operaciones que, bueno, que aunque van a tener una mayor complejidad que antes, van a seguir teniendo un nivel, digamos, prelógico, ¿vale? Se va a poder pasar a preconceptualizar, de preconceptualizaciones, hasta operaciones que aún tienen un carácter prelógico. Y aquí, bueno, pues el niño, entre otras cosas, va a poder hacer cosas como manipular objetos, va a poder, bueno, pues interiorizar símbolos, va a poder diferenciar entre un significante y su significado, va a aparecer o va a presentar el egocentrismo, que al fin y al cabo es la incapacidad cognitiva para considerar el punto de vista de otra persona, y va a poder, digamos, digamos a través de distintas estructuras, pues poder relacionar el presente con el pasado y el futuro. Bien, vamos a pasar a continuación a la tercera etapa, la cual, bueno, Jean Piaget denominó la etapa de las operaciones concretas. Esa etapa de las operaciones concretas abarca desde los 7 hasta los 11 o 12 años. No es algo, digamos, tan taxativo de los 12 años, sino entre los 11 y 12 años. Operaciones concretas abarca desde los 7 hasta los 11 o 12 años. Una de las cuestiones fundamentales que aparecen en esta etapa, una de las características fundamentales es el concepto de reversibilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Pues la capacidad cognitiva de retornar a un punto de partida o de una acción o de analizar diferentes puntos de vista para poder regresar al punto original. Va a permitir que el niño pues, pueda clasificar, pueda seriar, en primer lugar, bueno, pues teniendo presente los objetos para poder, bueno, pues digamos, manipularlos, ¿no? Pero, digamos, posteriormente, a través de esa reversibilidad, va a poder realizarlo en el pensamiento, lo cual le va a permitir ese concepto de permanencia, pensar el objeto aunque no estén presentes. Y ello le va a permitir acceder al conocimiento matemático, le va a permitir acceder al conocimiento geográfico, le va a permitir acceder al conocimiento histórico y también, bueno, pues al conocimiento científico. Al fin y al cabo, bueno, va a haber una mayor complejidad de pensamiento. Por último, Jean Piaget habló de este último estadio que hablaremos ahora, que es el estadio de las operaciones abstractas. Ese estadio de las operaciones abstractas, o sea, cuarta y última etapa, pues iría desde los 11-12 años, como decíamos, los 11-12 años en adelante. Es decir, de los 11 o 12 años hacia adelante. Entre otras cuestiones, de este periodo de las operaciones abstractas que se dan entre los 11 y los 12 años en adelante, pues va a posibilitar pensar en términos abstractos. Es decir, aparece el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, bueno, pues, entre otras cuestiones, va a permitir que el niño pueda, pues, por ejemplo, formular hipótesis. Es decir, pensar en, bueno, por qué ocurren las cosas, ¿no? Formular una hipótesis. También, bueno, poder probar las hipótesis o testarlas, ¿no? Probarlas. Y por supuesto, pues, aceptar o rechazar esas hipótesis mentalmente. Por tanto, bueno, al poder aceptarlas o rechazarlas, se podría decir que va a comprender lo que implica una causa y su efecto. Es decir, va a poder, bueno, desarrollar el principio de causa y efecto. Es decir, va a poder saber que cada acción, cada causa tiene un efecto.
Por tanto, eso le va a permitir comprender, utilizar reglas, utilizar principios, utilizar o formular teorías. Por tanto, se deja de lado la realidad concreta que suponía, bueno, pues el periodo anterior de las operaciones concretas, es decir, se deja de lado la realidad concreta para poder pasar a la abstracción. Por tanto, bueno, se va a poder regresar a un tipo de egocentrismo intelectual que gracias al proceso de reflexión va a permitir, entre otras cosas, considerar a los demás. Básicamente, bueno, en esta etapa, en este estadio, va a permitir que el conocimiento que se va a dar o que se va a conseguir a través de la interacción de la información que se nos presenta y de la experiencia anterior, es decir, la interacción de la información y de la experiencia anterior, va a posibilitar, bueno, pues una cierta capacidad predictiva, causal, como decíamos. Y por tanto, una adaptación a las situaciones nuevas que se le vayan presentando al niño. Es decir, va a permitir, a través de la interacción de la información con la experiencia anterior, adaptar su conducta, a adaptarse a situaciones nuevas. Es decir, la característica fundamental de las operaciones abstractas, además del pensamiento abstracto, es la adaptación a nuevas situaciones. Por tanto, muchas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo os haya ayudado.